Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paz y bendiciones sea sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su familia y todos sus compañeros. Empezamos la charla de las charlas de Ramadán, ya Juan barakallahu fikum, el día 7 de las charlas de Ramadán de Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. El Sheikh empieza la charla y el tema de la charla es ala man yajib som Ramadán, a quien es obligatorio el ayuno de Ramadán. Empieza el Sheikh y dice: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Menciona el Sheikh y dice, hafidhullah, deben saber que Allah me concede el éxito y a ustedes, de que el ayuno de Ramadán es de los más grandes o es de las más grandes acciones obligatorias en el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh creyentes, fue prescrito para ustedes el ayuno. Hasta el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, como dice: Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Y quien llega al mes o es testigo del mes o llega al mes de Ramadán, que lo ayune. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Bunya al-Islam ala khams, shahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqam as-salat, wa ita az-zakat, wa summa Ramadan, wa hajj al-bayt man istata'a ilayhi sabila. Y que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al Islam es los bases del Islam son 5. El shahada, el testimonio de fe de que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Y establecer el salah y pagar al zakah, la caridad obligatoria. Y ayunar el mes de Ramadán y hacer el hajj. Y hacer el hajj para quien tiene el poder o capacidad de hacerlo. Y este hadith, dice el Sheikh, muttafiq alayh, es decir, reportado por el Bukhari o Muslim. Naam. El Sheikh aquí sigue y dice: estas ayat que mencioné demuestra que el ayuno es obligatorio, y el hadith demuestra de que el ayuno es uno de los pilares del Islam. Entonces los musulmanes todos están de acuerdo y hay un consenso que el ayuno de Ramadán es obligatorio completamente, sin ninguna duda. Y quien niega la obligación de Ramadán, él es un murtad, como dijo el Sheikh, un murtad. Murtad an din al Islam, ha salido de la religión de al-Islam, ha negado la religión de al-Islam y ha salido de la religión de al-Islam, apostasía. Y se le pide que se arrepiente de lo que ha dicho o que lo que ha negado. Y si se arrepienta, pues está bien. Y si no se arrepienta, si no se arrepiente, pues entonces el castigo es la muerte. El Sheikh aquí dice: yustatab fa in tab wa in la qutil. O sea, si se arrepiente, pues entonces está bien, se ha arrepentido. Pero si no se arrepiente, pues entonces el castigo para eso es la muerte. El Sheikh dice que es obligatorio el ayuno de Ramadán a cada musulmán. A cada musulmán y musulmana. Y quien acepta el Islam, quien entra
al Islam y quien toma su shahada en el mes de Ramadán debe ayunar lo que falta de los días del mes de Ramadán y no tiene que recuperar los días que no ayunó del Ramadán cuando no era musulmán. Solo tiene que ayunar los días que entrando, por ejemplo, en el aquí ahora estoy diciendo yo, Juan, nomás para aclarar lo que está diciendo el Sheikh. Si la persona entra en la mitad del Ramadán, por ejemplo, el 15 de Ramadán, no tiene que ayunar los primeros días de Ramadán, que no ayunó cuando no era musulmán. Solo tiene que ayunar de los días cuando ya es musulmán. El Sheikh sigue, dice que el ayuno es obligatorio para el baligh, el que ha llegado a la edad de pubertad. El pequeño, el que no ha llegado a esa edad de pubertad, pues no es obligatorio para él. Pero sí es algo aceptado y es tatawwa. Tatawwa es decir, es una acción que uno hace de las acciones que no son obligatorias, pero son recompensadas. Naam. El Sheikh aquí dice es necesario para el padre de ese pequeño, dice el Sheikh, es obligatorio o necesario que el padre de ese pequeño enseñarle del ayuno, y que si puede el pequeño hacerlo, pues que lo deje hacerlo, que ayune en lo que pueda. Y dice el Sheikh, sigue el Sheikh y dice que no es obligatorio el ayuno para aquel que no está bien de su mente. Si tiene una enfermedad en su mente y no puede entender bien o estar bien de su mente, si está enfermo, tiene una enfermedad en la mente, pues entonces no es obligatorio para él hasta que él se cure de esa enfermedad. Así como dice el Sheikh aquí, así como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam ala thalatha, que la pluma no escribe, es decir, no escribe los pecados para 3 individuos. Y de uno de esos 3 se menciona la persona que está que su mente no está bien o que tiene una enfermedad de su mente hasta que se cure. Entonces, dice el Sheikh, no es obligatorio para esa persona que está enferma de la mente. El Sheikh sigue y dice que el ayuno entonces es obligatorio para cada musulmán que ha llegado a la edad de pubertad, que es sano de su mente y que es una persona sahih muqim. ¿Qué quiere decir sahih muqim? Sahih quiere decir que es obligatorio para él ayunar porque no está en ihram, o sea, no está en una situación donde no puede ¿cómo se dice? Perdón, eso es halal, perdón. Sahih muqim, es decir, que él es una persona que no está de viaje, perdón, disculpa, Juan. Aquí dice el Sheikh, فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُقِيمًا, yani si es de verdad, él es un muqim, es decir, una persona que no está de viaje, está en su local, está en su lugar y no está de viaje, porque sabemos de que si la persona está de viaje, Juan Barakallahu Fikum, él puede romper su ayuno, y sahih es decir que no está enfermo y no está de viaje, porque sabemos que el enfermo puede romper su ayuno y no es obligatorio para él, y el que está de viaje también puede romper su ayuno y no es obligatorio para él. Entonces el Sheikh aquí dice,
el ayuno es obligatorio para cada musulmán que ha llegado a la edad de pubertad y que está sano de la mente y que no está enfermo y no está en viaje. Entonces es obligatorio para esa persona cumplir con el ayuno de Ramadán. Si hay alguien que está enfermo, pues entonces puede romper su ayuno y tiene que recuperar esos días que no ayunó. Igual la mujer en su menstruación tiene que tiene que romper su ayuno, pero tiene que recuperar los días que perdió. Esos días que no ayunó y perdió, pues tiene que recuperar esos días. Y dice el Sheikh, y si la persona está bien pero está de viaje, pues entonces él puede escoger si quiere ayunar o si quiere romper su ayuno. Y si rompe su ayuno, tiene que recuperar esos días. El Sheikh sigue y dice, Hafidhullah Ta'ala, si la persona llega de ser una persona que es obligatorio para él ayunar a mediodía, es decir, llega a mediodía y en ese momento ahora sí es obligatorio para él ayunar. Por ejemplo, la persona que acepta el Islam, la persona que acepta el Islam y ahora es musulmán y es mediodía del día de Ramadán, o por ejemplo un niño que ha llegado a pubertad, que ahora es obligatorio, dice el Sheikh, o una mujer que ya se le terminó su menstruación, o la persona que estaba enferma y ya es mediodía y ya se ha curado, ya no está enfermo, esa persona ya no está enferma, o por ejemplo la persona que estuvo de viaje pero ya regresando a casa y a su local, pues ya es mediodía, y esos ejemplos, dice el Sheikh. ¿Qué pasa con esa persona? El Sheikh Hafidhullah Ta'ala dice, cada una de esas personas y esos ejemplos tienen que dejar, dice el Sheikh, yalzimuhu al-imsak, es decir, tienen que dejar de comer y beber. Tienen que dejar de comer y beber para el resto del día, hasta el Maghrib, pero tienen que recuperar ese día. Aunque tienen que recuperar ese día, deben de dejar de comer y beber o hacer cualquier cosa que no debe de ser durante el día de Ramadán. Pero tiene que recuperar ese día. Y eso dice el Sheikh, لأنه يوم من رمضان لم يأتوا فيه بصوم صحيح. Yani dice que, y eso es porque no han hecho el ayuno completo y correcto. Así que tiene que recuperar ese día. Entonces es obligatorio para él recuperar ese día. Porque sabemos ya, Juan Barakallahu Fikum, nomás para aclarar algo, lo que dice el Sheikh aquí, que es obligatorio por para cada día de ayuno, la persona tiene que tener la intención de ayunar ese día cada noche antes del Fajr. Tienes que tener la intención de ayunar ese día antes del Fajr. Y por eso es también importante levantarse uno y despertar a tomar el suhur y comer el suhur, porque levantarse a comer el suhur, eso demuestra la intención que vas a ayunar. O si no ibas a ayunar, pues no te levantas para comer el suhur tan temprano. Entonces la persona que se levanta o la persona que empieza a tomar su suhur a esa hora es porque tiene la intención, y eso demuestra, como dicen los ulama, el que toma suhur es suficiente para él la intención de ayunar. Entonces es obligatorio hacer la intención para ayunar cada día. Esa intención debe de ser hecha cada día antes del Fajr. Se puede hacer en la noche
después de Isha, o a medianoche, o cualquier hora, pero en la noche antes de que llegue el tiempo de Fajr. Y si no se hace así, el ayuno no es válido. El ayuno no es válido. Entonces, dice el Sheikh aquí, Hafidhullah Ta'ala, que la persona debe de dejar de comer o beber o hacer cualquier cosa que no debe hacer cuando está ayunando, pero tiene que recuperar ese día. Y dice el Sheikh, son ordenados de no comer o beber o hacer nada de eso, por ser que tiene que respetar el día de Ramadán. Y si no tienes excusa para no ayunar, no debes de comer, ni beber, ni tener relación sexual con tu pareja, por ser que Allah subhanahu wa ta'ala lo ha prohibido en el día. Entonces, aún que tienes que recuperar ese día, el Sheikh dice, si eso pasa como esta gente que el Sheikh, o los ejemplos que el Sheikh ha mencionado, pues la persona debe de dejar de beber y comer para el resto del día hasta el Maghrib, y tiene que recuperar ese día. No. El Sheikh dice, deben de saber de que es obligatorio para cada musulmán, que debe de darle mucha atención e importancia a su religión y aprender su religión, y practicar su religión correctamente. Y pues de esa práctica, la práctica de los pilares del Islam, que son de los más grandes obligaciones. Y el Sheikh dice, y de esos pilares, pues es el ayuno. Y dice, esta acción de adoración es grandísima, es decir, el ayuno, que llega seguido en la vida del musulmán, una vez al año que llega el ayuno obligatorio del mes de Ramadán. Porque estos pilares, dice el Sheikh, estos 5 pilares del Islam, de esos pilares hay aquellos pilares que es obligatorio para el siervo en cada momento. Es una obligación en cada momento de su vida, en cada momento, y que no puede dejar de hacerlo en ningún momento de su vida, dice el Sheikh. Y eso es el testimonio de fe, los 2 testimonios de fe, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Esto es una obligación que no puede parar de la persona de hacerlo, es decir, creer en él, hablar con él y obrar con él, o digamos el testimonio de fe, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. El Sheikh dice, igualmente hay esas acciones de que llega a la vida del musulmán cada día y noche. El primer ejemplo, dice el Sheikh, el Shahada, es algo que siempre lo está haciendo el musulmán, siempre. Ahora llega a la acción que lo hace cada día y noche. Por ejemplo, los salawat al-khams, las oraciones obligatorias que se hacen cada día y noche. Y también de esas obligaciones hay aquellas que el musulmán es obligatorio para él hacerlo cada año, una vez cada año. Por ejemplo, el ayuno, y por ejemplo el zakat, pagar esa caridad obligatoria, que se tiene que hacer una vez al año, y igualmente el ayuno de Ramadán una vez al año. Igualmente hay de esas acciones obligatorias que el musulmán debe hacerlo una vez en su vida, así como el Hajj. No. Entonces, ya Juan, barakallahu fikum, el Sheikh aquí menciona y dice, Hafidhullah Ta'ala,
el musulmán está conectado a estas acciones y pilares del Islam en unos casos siempre, que nunca lo deja, o en veces cada día, o en veces cada año, o en veces una vez en su vida. Y así como hemos visto lo que dijo o lo que mencionó el Sheikh Hafidhullah Ta'ala. Y eso está basado, dice el Sheikh, a la importancia o cómo fue prescrito esa acción, y también en unas acciones, pues, si la persona tiene la habilidad o capacidad de hacerlo. Entonces estos pilares son grandísimos, dice el Sheikh, y son muy importantes en la vida del musulmán. Y de estas acciones y obligaciones, dice el Sheikh, hay aquellas que son conectadas solo al cuerpo o acción físico, como por ejemplo la shahada y el salah y el ayuno, siyam. Igualmente hay aquellas obligaciones que son conectadas a riqueza o dinero, dice el Sheikh, como el zakat, como pagar el zakat. Igualmente hay aquellas acciones que son conectadas solo conectado a las dos cosas, el cuerpo y el dinero o riqueza. Por ejemplo, el hajj se necesita estar físicamente fuerte y también tener la habilidad o capacidad de, pues, pagar para hacerlo. Entonces dice el Sheikh, todos estos se tienen que establecer o se tienen que hacer con la intención sincera, que sea sincera para Allah subhanahu wa ta'ala, con ikhlas. Así como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imra'in ma nawa, que por cierto solo las acciones son con intenciones, y por cierto cada persona va a recibir acorde de su intención. Entonces dice el Sheikh aquí, Hafidhullah Ta'ala, igualmente estas acciones y obligaciones se tienen que hacer acorde de la legislación del Islam, que tiene que ser así como llegó el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam en esa acción o esa obligación. Así como menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amilan laysa alayhi amruna fahuwa rad, que quien hace una acción que no es de nuestro asunto, es decir, de nuestra sunna, será rechazada. Entonces es obligatorio, dice el Sheikh, obligatorio al musulmán que le dé mucha atención e importancia a los pilares del Islam. Dice el Sheikh, فَيَأْتِ بِكُلِّ رُكُنٍ مِنْهَا وَقْتِهِ, yani que llega y haga cada uno de esos pilares a su tiempo, que lo haga a su tiempo, que es especificado para ese momento, khalisan lillah sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, y que se debe de hacer con sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, y que se debe de hacer correctamente acorde de la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y en fin, dice el Sheikh, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haga nuestro ayuno y todas las acciones y obras buenas que Allah subhanahu wa ta'ala haga, que Allah subhanahu wa ta'ala haga nuestro ayuno y todas las obras buenas sinceramente para él subhanahu wa ta'ala, y que las acepte, y que nos ayude en recordarlo a él subhanahu wa ta'ala y ser agradecido a él subhanahu wa ta'ala, y ayudarnos en hacer o perfeccionar las obras buenas y la adoración a él subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh termina esta charla con wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
Naam. Entonces, la charla de hoy del Sheikh Yahya Juan Barakallahu Fikum el día 7 fue sobre la obligación, o sea, a quién es obligatorio el ayuno del mes de Ramadán. Y con eso terminamos la charla de hoy, Juan Barakallahu Fikum. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين.